Bendiciones a todos. Bueno, vamos a comenzar. Voy a tratar de cerrar lo más pronto posible, aunque es un capítulo un poquito extenso, sin embargo, profundiza mucho en anécdotas personales, entonces hay algunos espacios ahí que están muy dedicados a cosas que él le ha pasado personalmente y que yo voy a obviar pues en esta presentación. Entonces, bueno, ya vamos a dar inicio a la enseñanza de hoy. Pongámonos en manos del Señor y dispongámonos para orar y entregarle este tiempo al Señor. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Dios mío, por este tiempo de taller. Gracias porque nos permites tener una comunidad desde la cual podemos aprender más, Señor, acerca de la crianza de nuestros hijos adolescentes. Gracias por todo tu amor, Señor. Gracias por todas las familias que están aquí representadas, las cuales han aportado tanto y que están, Señor, sabemos que están en el orden de tu voluntad para que eh, cada, mm, cada cosa que ellos han dicho, cada opinión, Dios mío, Señor, provenga de ti y que sea para el desarrollo mutuo y para la edificación mutua de tu pueblo y de tu iglesia, Señor. Ponemos en tus manos la enseñanza de este próximo capítulo, el capítulo 5 5 que vamos a ver. Te pedimos que seas tú, Señor, el que hable, el que despeje las mentes, los corazones y que nos permita, Señor, aprender aún mucho más, Señor, ir avanzando en este libro y esta oportunidad tan maravillosa que nos has dado de ir mejorando, Señor, en nuestro proceso de crianza de los adolescentes, nuestros adolescentes. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de tu amado Hijo. Te hemos orado y continuamos con esta reunión. Entonces voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se ve bien allí. Sí, se está viendo bien. Ok, vale, perfecto. Bueno, entonces, con este capítulo 5 vamos a cerrar la primera parte del libro, es decir, las primeras 86 páginas. Este capítulo va desde la 65 hasta la 86, para luego entrar ya en la segunda parte del libro dentro de 8 días. En el cierre de esta primera parte está más o menos como respondiendo la pregunta que hizo en el capítulo 5, se está respondiendo la pregunta que se hizo en el capítulo 1, que fue pues coincidencialmente, no es porque lo hubiéramos hecho así entre los maestros que estamos dando estas enseñanzas, eh, precisamente la di yo, el capítulo 1, donde hablábamos acerca de cómo era la definición de la adolescencia en términos, primero que todo, en términos culturales, desde el cinismo cultural, y hablábamos acerca de eso hace más o menos ya un mes precisamente, y concluíamos acerca de que realmente la adolescencia es lo que el titular del libro nos ofrece, que es una edad de oportunidad. Entonces, en este capítulo vamos a ver ya desde la perspectiva 100% bíblica, vamos a verlo desde esa lente, qué es lo que es para nosotros un adolescente. Entonces, cuál es como una radiografía, como una gráfica de lo que es o puede llegar a ser un adolescente, pues en términos generales. No lo dice el libro, pero yo diría que no pretende el autor ser completamente exhaustivo, pero sí trata de hacer un lineamiento general que nos ayuda a entender, aún en un grosso modo, echar como un fundamento para poder entender lo que son los adolescentes a la luz de la palabra de Dios, específicamente en el libro de Proverbios. Entonces, aquí nos vamos a ver con varios temas. El primero es qué dice la Biblia acerca de los adolescentes. Bueno, el capítulo tiene por nombre Padres, les presento a su adolescente. Entonces, ya desde ahí vamos viendo que esa presentación del adolescente la vamos a hacer desde el punto de vista ya bíblico. Es una profundización acerca de la conclusión de lo que se hablaba de lo que es un adolescente en el capítulo 1. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra acerca de los adolescentes. Vamos a encontrar que los adolescentes no tienen hambre de sabiduría o de corrección. Asimismo, vamos a encontrar que tienen una tendencia hacia el legalismo, una tendencia a no ser sabios en la elección de sus acompañantes,
una susceptibilidad a la tentación sexual, una ausencia de una perspectiva escatológica, es decir, visión hacia futuro, y una falta de conciencia en su corazón. Entonces, estamos viendo, bueno, una radiografía no de un adolescente ejemplar, sino precisamente vamos es a exponer lo que es el pecado del corazón humano en esta etapa del desarrollo humano. Entonces, arrancamos con padre, les presento a su adolescente. Al inicio vamos a encontrar este texto, esta parte textual que dice lo siguiente: los padres efectivos de adolescentes son aquellos que son capaces de recordar cómo era vivir en el mundo atemorizante de los años de la adolescencia. Entonces, aquí nos hace una apelación desde un inicio. Uno de los mejores capítulos que me han parecido es precisamente los que vimos acerca de los obstáculos que tenemos en el proceso de crianza adolescente de los adolescentes, y es que se enfocaba en nosotros mismos. Los obstáculos que realmente hay para poder criar adolescentes no provienen realmente de los adolescentes en sí mismos, sino de nosotros como padres. Entonces ese enfoque de cambiar y mirar hacia nuestro corazón es muy importante para poder avanzar en el proceso de crianza de nuestros adolescentes. Y aquí arranca el capítulo también haciendo, como siempre, una apelación a nosotros mismos como padres. Entonces, nos está recordando que sin misericordia no vamos a poder tener la posición correcta para criar correctamente y criarlos en la amonestación del Señor y en el conocimiento de Dios, si no tenemos misericordia con ellos, ¿sí? Esta es una misericordia bíblica, es una misericordia que va más allá a que nos dé pesar, ¿sí? No es la misericordia de que pobrecito, uy, sí, yo viví esto, pobrecito, porque si tú te vas por ese lado, realmente eso no es una misericordia. Eso en realidad es tu corazón humano identificándose con algo que le ha pasado a tu hijo, y si coincide con algo que te pasó a ti, pues te va a dar pesar y lo vas a considerar. Pero si no coincide, pues hasta ahí llega la misericordia y luego viene la ira, la incomprensión y todo eso. La misericordia no se mueve así. La misericordia de Dios y la verdadera misericordia es una acción consciente de tener una postura frente a nuestro adolescente de que nosotros también pasamos por allí, y así no estemos viviendo exactamente lo que nuestro hijo esté viviendo. De todas maneras, esa postura de misericordia debe prevalecer para poder tener la postura correcta y entender. Entonces, tenemos que recordar esto siempre. Es uno de los fundamentos que echa eh, eh, Paul David Tripp en este libro, de la importancia de tener una buena postura frente a la crianza. Esto no es todo, obviamente, pero es el inicio y es de las cosas más importantes. Si el padre falla en esto, minimizará e invalidará el drama interno del adolescente. Ese es el problema que hay si nosotros realmente no estamos en una postura de misericordia real. Es decir, de estar realmente atentos a todo lo que nuestro adolescente, todos los conflictos que él va a tener o que él está presentando o que ya tiene. Entonces, eh, si nosotros no lo vemos o no nos sentimos identificados, o peor aún, si sabemos que pasamos por ahí, pero lo queremos minimizar, le estamos invalidando todo el drama que es para un adolescente el, por ejemplo, tener las orejas grandes, como decía una anécdota allí en el libro que sale más adelante. O cuando nuestro hijo adolescente presenta una situación la cual nosotros creemos que es una tontería y decimos, no, no, no te preocupes, hijo, eso son tonterías. Y si él insiste en eso, entonces terminamos hasta bravos. Bueno, ya, suficiente con esto, deja la bobada o tal cosa. Podemos irnos por ese lado y realmente vamos a empezar a invalidar y no nos vamos a tomar en serio lo que el adolescente está pasando. El adolescente tiene muchas etapas y muchas desventajas internas en su paso de niño a hombre, en cuanto a su carácter, que le van a hacer vivir cosas de una manera muy intensa. Entonces, esto no lo podemos desconocer. Entonces, como padres, lo que queremos es lograr comunicar, que ellos sepan que estaremos allí para escuchar, amar, apoyar y ayudar. Esto es lo más importante. Entonces, desde ese punto desde la misericordia
desde el cual tenemos que abordar todo lo que ocurre con nuestro adolescente. Lo más importante, y en segundo lugar, es que ellos les quede claro, hacer que a ellos les quede claro que nosotros, o comunicarles bien, que nosotros estamos allí para ellos y que estamos para apoyarles, para escuchar, para amarlos. Obviamente eso no implica alcahuetear ni nada de estas cosas, pero sí es importante que ellos tengan claro eso, porque dentro de su forma de pensar, como lo vamos a ver, dentro de su estructura y de las cosas que ellos están viviendo, es muy fácil que piensen que nosotros estamos siendo injustos con ellos. Y eso es una de las cosas que vamos a ver un poco más adelante. En cuanto a la anécdota de las orejas, ahí dice el autor que un día se le acercó su hijo a decirle, a hablar acerca de las orejas. Era algo que él nunca en su vida ni había sufrido porque tuviera orejas grandes o chiquitas o feas o bonitas o por lo que fuera. Y le pareció quedó muy sorprendido de tener que hablar acerca de las orejas porque su hijo, pues al parecer estaba teniendo algún tipo de complejo allí por esto y el hijo se acercó a hablar acerca de esto y le tocó dar pues una conversación muy sentida y muy estrecha con él, en últimas para hacerle a ver y entender que él está allí para escucharlo en todo lo que le tenga que decir. Más allá de lo que él le comenta, porque incluso llega a hablarle acerca de la creación de Dios, de las orejas, de la estructura de las orejas, empieza a hacer una cantidad de cosas, pero él sabe que de eso ni la mitad lo escuchó. Pero lo más importante era que él viera, notara que estaba allí para atender todo, así fueran las cosas que en su momento podían parecer a él absurdas o raras o sorprendentes. Entonces, por eso tenemos que estar preparados. Nunca vamos a saber realmente con qué nos va a salir un adolescente para estar preparados. No sabemos con qué conflicto, no sabemos en qué grado de conflicto se vaya a suceder para que nosotros estemos lo suficientemente preparados. Es algo que dice aquí el autor y es que nosotros sí tenemos que tener un fundamento de tener la actitud correcta y esa actitud correcta es la misericordia y es una apertura a la buena comunicación y no una postura de temor, porque la postura de temor es la que en últimas nos va a alejar mucho más de nuestros adolescentes. El temor es el temor a que hagan algo que nosotros no podamos, no sepamos cómo manejar, el temor a su desobediencia, el temor a su rebeldía. Eso nos puede llevar a actuar de miles de formas que no sean en absoluto productivas y que rompan los puentes de comunicación con nuestros adolescentes. Entonces, lo que siempre debemos ser es instrumentos en las manos de Dios, quien está haciendo cosas importantes en las vidas de nuestros hijos. Entonces, el primer paso que Dios hace también en su misericordia para con nosotros es darnos unos hijos, y esos hijos realmente son de Él, pero nos ha permitido ser partícipes en su proceso de santificación. Ya bien sea que nuestro hijo sea salvo o no, de todas maneras nosotros tenemos un rol y un papel que cumplir allí. Y uno de estos roles definitivamente es ser instrumentos del amor de Dios para poder lograr ese punto de crianza como el Señor quiere que lo hagamos con nuestros hijos. El siguiente tema es qué dice la Biblia acerca de los adolescentes. Hay una parte textual que dice lo siguiente: necesitamos un entendimiento bíblico de los adolescentes, pero hay un problema. La Biblia no dice nada de los adolescentes. Entonces, bueno, podemos decir, ¿cómo así que no dice nada acerca de los adolescentes? Si ustedes buscan los términos de adolescencia en la Biblia, pues van a fracasar porque no los van a encontrar. No existe un concepto como tal. La adolescencia es un concepto moderno y proviene de la palabra adolecer. Entonces, proviene de una perspectiva que se desprende de lo que hablábamos, que es el cinismo cultural. No es realmente un origen muy positivo acerca de lo que es la adolescencia. Bíblicamente hablando, la adolescencia es una edad de oportunidad, pero el mundo la hace ver como una edad problema en la que si lo abordamos desde ese punto de vista, instintivamente lo que vamos a hacer es tratar de tomar una postura de supervivencia, es decir,
Tan pronto llegan la edad de nuestro hijo en adolescente y empezamos a ver los cambios, empezamos a ver que se aparta un poco de nosotros, ya no quiere andar con nosotros todo el tiempo, ya no nos hace tantas preguntas, es más ensimismado, etcétera. Empieza a haber una cantidad de cosas. Entonces, si no tenemos la postura correcta, nos vamos a replegar, nos vamos a llenar de miedo. Y vamos a empezar a orar, a pedirle al Señor de que por favor nos lleve avante hasta que ya cumpla los 18, 19, 20 años y podamos salir de esta pues ilesos. Y esa en ninguna manera puede llegar a ser la postura desde la cual vamos a criar a nuestros adolescentes. Al contrario, si teníamos un papel activo en su infancia, ahora en lo que llamamos modernamente adolescencia, que realmente en la Biblia es juventud, o podría decírsele juventud temprana, como para hacer una especificación allí, pero todo esto entra dentro del concepto de juventud. Eh, si nosotros abordamos esta etapa desde la juventud, pues vamos a poder encontrar realmente mejores respuestas, incluso una postura más bíblica. Entonces, es un término bastante reciente y parte desde los prejuicios culturales, como les comentaba hace un momento. La Biblia sí da descripciones excelentes acerca de las tendencias de la juventud, es decir, que no, si bien no vamos a encontrar algo específicamente como adolescencia, sí vamos a encontrar algo acerca de la juventud. Y vamos a ver en qué libro se va a basar Paul Tripp para podernos explicar esta postura y presentarnos lo que es el adolescente. Proverbios, los primeros 7 capítulos abarcan el consejo sabio y práctico de un padre eh, en la vida de su hijo. Entonces, estos primeros 7 capítulos contienen unos principios que nos ayudan a entender ese proceso del paso de la niñez hacia, hacia la adultez, que es lo que vamos a llamar la juventud o la adolescencia. Ninguna dirige a la desesperanza como sí lo hace el cinismo cultural. Si nosotros abordamos desde la adolescencia, vemos que ya hay unos preconceptos culturales, incluso está sustentado en ciertos estudios psicológicos, en algunos casos, que tienen una postura netamente humanista, y desde allí podemos empezar a abordar estos temas, podríamos abordarlos desde la desesperanza. Entonces, debemos abordarlos bíblicamente para poder estar avisados y hacer el rol que nos corresponde como padres. El siguiente tema es, no tienen hambre de sabiduría o de corrección. Entonces, en el anterior nos está hablando el autor acerca nos está presentando o nos va a presentar a nuestro adolescente de una manera muy genérica como un perfil de lo que es el adolescente. Entonces, esta es una de las características que tenemos que tener en cuenta. No tienen hambre de sabiduría o de corrección. En una parte textual dice lo siguiente, los proverbios enfatizan el valor de la sabiduría y la importancia de la corrección. El padre de Proverbios esencialmente le dice a su hijo, si vas a obtener algo en la vida, obtén sabiduría. Es más valioso de lo que puedas imaginar. Entonces, esta es una primera diferencia frente a las cosas que nosotros escuchamos en el mundo y frente a los modelos de héroe que se van creando por influencia de los engaños del mundo, se van creando nuestros adolescentes en cuanto a lo que deben alcanzar en la vida. Mientras que Dios nos está diciendo, si tú has de alcanzar algo y quieres alcanzar algo, y si eres muy competitivo y quieres lograr algo, lo que debes lograr es sabiduría. Entonces, y también abrazar la corrección, porque la sabiduría y el abrazar la corrección son cosas que van de la mano. Entonces, Proverbios asimismo enfatizan la importancia de someterse voluntariamente y con gozo a esa corrección. Esto es algo que, pues, por naturaleza humana, no solamente es de los adolescentes, pero en esta etapa, pues con mayor razón aún no han aprendido la importancia ni de la sabiduría ni la importancia de la corrección. Muchas veces no aceptamos la corrección aún ya siendo adultos y andando ya en Cristo. A veces es difícil aceptar para nosotros la corrección, pero es en un andar diario con Cristo y en un proceso de santificación donde el aceptar la corrección va llegando por un proceso de madurez hasta que llega un momento en el que abrazamos la corrección de nuestro Dios porque sabemos que siempre da excelentes frutos en nuestra vida y en nuestro corazón. El adolescente no sabe nada de esto. El adolescente viene de una infancia donde le hemos dado una crianza, donde le hemos echado unos fundamentos acerca de lo que es Dios, de lo que es la salvación, etcétera, de lo que es bueno, de lo que es malo.
Pero él hasta ahora, recordemos, es cuando viene a poner y aterrizar todo esto en la práctica, porque ya está empezando a tener una vida muy parecida a lo que vendría siendo una vida, o digamos que está a puertas de empezar una vida adulta independiente. Entonces, está empezando a vivir cosas que lo llevan hacia allá. Entonces, esas cosas que vive son cosas reales en el día a día, y es allí en el terreno donde realmente se va a ver toda esa instrucción de la infancia. Entonces, él no sabe nada de esto. Y es una situación que tenemos que tener súper claro. A nuestros hijos hay que irles enseñando y mostrando que la sabiduría y la corrección son bendiciones grandísimas de Dios para nosotros. Entonces, así nos lo recuerda Proverbios 12:1, donde dice que el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces, fíjense cómo está allí, de una manera antitética, está expuesta la sabiduría y versus la corrección. Entonces, por un lado dice, positivamente habla acerca de la sabiduría, y por el otro lado negativamente acerca de la reprensión. Es decir, si no se acepta la reprensión, se es ignorante. Le hace reprensión también como corrección. Entonces, los adolescentes no tienen hambre de sabiduría. Un adolescente eh, eh, aún, como les comentaba, no sabe qué es la sabiduría, no sabe qué es la aplicación de correcta y bíblica, o la aplicación, la mejor aplicación de los principios en la vida diaria. Entonces, de hecho, ellos caen en la falsedad de creer que son suficientemente sabios y que los padres no tenemos mucho que ofrecer en términos prácticos, ¿sí? Entonces, aquí vemos el corazón expuesto del adolescente en su ignorancia acerca de lo que es la sabiduría. Piensa que su propia sabiduría, o se cree sabio en su propio entendimiento, y puede llegar a creer en algún momento que no necesita en absoluto de sus padres, o puede llegar a ver a sus padres como personas que están como un poco desfasadas de su tiempo y de su época, y que por eso lo que tienen que decir no les aplica, cuando aún no han entendido que las cosas importantes de la vida son atemporales, no tienen nada que ver ni con modas, ni con edades, ni con nada. Pero eso es algo que el adolescente va a ir aprendiendo poco a poco, y nosotros tenemos que estar allí para hacérselos ver y para ayudárselos a entender. Ningún adolescente reconoce la sabiduría de sus padres y la toma en práctica como o punto de referencia. No buscan a los padres para hallar sabiduría. Por lo anterior, pues no esperemos que nuestros hijos en algún momento toquen la puerta de nuestro cuarto para decir: papá, mira, dame un consejo sabio acerca de tal cosa. Puede que hayan adolescentes que lo hagan, puede que sí existan, pero en la medida en que ellos se van a ver más involucrados en querer seguir sus propios intereses y saber que hay algo malo en lo que están decidiendo, menos van a querer ir a buscar la sabiduría de los padres, porque tienen intereses de por medio. Entonces, eh, el ir a buscar la sabiduría no es algo que se les va a dar naturalmente. El buscar la sabiduría es algo que se le da a los hijos de Dios en un proceso de maduración y de santificación. Entonces, desde ese punto de vista, ahí es donde tiene que funcionar nuestra misericordia y entender que eso no se va a dar. Y como no se va a dar, tenemos que estar allí siempre listos eh, para buscarlos y para enseñarles sabiduría. Los padres deben dirigir las relaciones con sus hijos para proveerles sabiduría, ¿sí? Entonces, hacia allá van las relaciones, la intencionalidad de las relaciones nuestras como padres hacia nuestros hijos adolescentes es proveerles sabiduría, enseñarles la importancia de la sabiduría, la aplicación de la sabiduría en su vida. El padre debe esforzarse en presentar la sabiduría de manera atractiva y que la corrección sea deseable. Entonces, desde este punto de vista, aquí Paul Tripp hace referencia más que todo como a que si nosotros pensamos que estamos siendo sabios o les estamos enseñando sabiduría en tono de regaño, o los estamos menospreciando, los estamos por debajeando, los estamos golpeando con palabras,
o la corrección se hace en términos donde para nuestro hijo adolescente le queda prácticamente imposible absorber la enseñanza porque lo estás humillando, porque escogiste el escenario menos indicado, porque escogiste la forma menos indicada y el lenguaje menos indicada, pues la sabiduría y la corrección se van a perder, porque no van a entender realmente qué es la sabiduría y mucho menos van a anhelar la corrección si para ellos va a significar un momento totalmente desagradable y prácticamente como de guerra hacia él, porque dentro de cómo son ellos, o como lo vamos a ver un poco más adelante, otra de las cosas de las que ellos, digamos que adolecen, es ser conscientes de sí mismos. Entonces, ser conscientes de sus propios problemas. Eso no se da fácilmente, o fácilmente no se da naturalmente en un adolescente. Entonces, siempre que hagamos una corrección de una manera inadecuada, lo van a tomar necesariamente en contra e injustamente en contra de ellos. Y ahí se va a cerrar la comunicación. Los temores no deben tomar el control. Cuando hablamos de los temores de los padres, los temores que tenemos como padres, no deben tomar el control y para que no terminemos llevando esa sabiduría, esa corrección en espacios de escarnio y pelea contra nuestros adolescentes. Entonces, generalmente terminamos si hemos tenido estas actitudes en las que nos hemos desesperado y nos encontramos en una situación de guerra y de pugna muy fuerte contra nuestro hijo adolescente, muy seguramente hay un temor de fondo de parte nuestra. Un temor que puede que esté muy justificado, seguramente sí, pero no puede controlarte, no puedes pensar desde el temor, ¿sí? Por ejemplo, si tu hijo o tu hija están teniendo un amigo o una amiga que tú sabes que no les conviene para nada, el temor no puede llevarte a tomar decisiones sobre eso. Prohibir esa amistad inmediatamente ya, no. Hay que llegar a un proceso de reflexión, hay que hacerles ver esa conversación y esa plataforma de conversación y de comunicación es importantísima para tratar eso, pero no es inmediatamente coartar y ejercer toda la autoridad de fuerza bruta sobre él y cortarle por completo sin haber hecho una reflexión, sin que él entienda realmente por qué, eso solo va a estar destinado al fracaso. Eh, Hay una regla general importante que explica el autor, es bastante, me pareció bastante correcta y muy bíblica. Es, primero que todo, lidiar con nosotros mismos antes que lidiar con un problema de nuestro adolescente, es lidiar con nosotros mismos. Y para esto hay un principio muy claro en Mateo 7, del 3 al 5, que dice así. Dice en este versículo, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En este caso nos va a hacer mucho bien recordar nuestras vivencias de la adolescencia. Si queremos lidiar es tratar algo difícil. Si queremos lidiar un tema difícil con nuestro hijo adolescente, pero no estamos en la postura correcta de misericordia que debemos tener, no estamos en la postura correcta de comunicación de puentes, comunicación abierta siempre, es decir, siempre en mejora, no en desmejora, debemos mirarnos y examinarnos a nosotros mismos y realmente ver, primero lidiar con nosotros, por qué estoy teniendo tanta rabia, primero yo, ¿no? Y de pronto podemos encontrar que tenemos una rabia profunda allí por algo que le está pasando exactamente a tu adolescente y ves que están dando los mismos pasos que tú andaste y por lo cual tú caíste en algo errático muy grave en tu época adolescente y eso mismo, en vez de producir esa misericordia, lo que está haciendo es obstaculizar la comunicación porque te está dando rabia ver, enojo, mucha ira, ver que le están dando por los mismos pasos y no sabes cómo detenerlo. Entonces, hay otras directrices importantes que tienen que ver con todo este proceso de impartir, proveer sabiduría y corrección y hacerle ver a tu adolescente la importancia de esa sabiduría y que esa corrección lo está llevando por caminos, buenos caminos para él y que tiene buenas consecuencias para él. Aquí hay una serie de tips que son importantes. Eh, Siempre hablar en un lugar tranquilo, no forzar los momentos de corrección y de sabiduría
en medio de afanes. Son momentos que son realmente importantes en la vida de tu hijo y que debes tomarte el tiempo para ello. Y si no te sientes lo suficientemente preparado, tómate el tiempo para prepararte, obviamente no en procrastinación, no que, sí, me estoy tomando el tiempo y pasa una semana y hay un asunto importante y pasan 2 semanas y sigue el asunto importante allí, no, sino tómate el tiempo, claro, para que tú te sientas preparado, revisar, por ejemplo, el versículo que vimos ahorita, entender lo que está pasando en tu corazón antes de ir a hablar con tu adolescente y ver por qué estás tan iracundo o por qué estás tan angustiado, con tan lleno de tanto temor antes de tratar o lidiar algún tema con él. Y tomarte tu tiempo para luego realmente darle el valor y la importancia que esto tiene. Y sobre todo porque tu hijo adolescente va a saber leer esto, ¿sí? Él se va a dar cuenta que tú realmente te has tomado tu tiempo y que realmente estás teniendo en cuenta su vida, estás teniendo en cuenta lo que a él le pasa y que para ti es supremamente importante lo que a él le pase y te lo estás tomando en serio. Entonces, eso no debe forzarse. Eh, de esos afanes pueden llegar a haber malas decisiones como hacer una corrección ofuscada delante de otras personas, peor aún delante de amigos de tu hijo adolescente. Entonces, todo esto lo único que hace es dañar por completo la comunicación. No golpees a tu hijo adolescente con palabras, ¿sí? No ofenderlo, no insultarlo. Hay que tener mucho, mucho cuidado. El tema de la comunicación, como le hemos dicho en varias ocasiones, es bastante clave, importante y hay que cuidarlo mucho en nuestro proceso de crianza de adolescentes. Otra parte textual. Aquí se están describiendo qué es la sabiduría y la corrección, cómo debe ser para nuestro adolescente. Y me pareció muy linda la descripción. Es poner una guirnalda de amor alrededor de su cuello, del cuello de nuestro hijo adolescente o nuestra hija. Es darle la joya más valiosa del mundo. Es oro del bolsillo de Dios para sus manos. Esto es radicalmente diferente a lo que los adolescentes tienden a pensar acerca de la sabiduría y la corrección. ¿Por qué dice que es radicalmente diferente lo que hablamos ahorita? Los adolescentes, si no estamos comunicando bien lo que es la sabiduría y la corrección, van a pensar que los estás señalando, los estás culpando y todo dentro de un marco de injusticia. ¿Sí? Y puede que tú tengas toda la razón y puede que todas las características de lo que está pasando allí apuntan realmente a una responsabilidad directa sobre lo que pasa y recae sobre los hombros de tus hijos, de tu hijo. Pero la forma en que ellos están pensando, la forma en que ellos razonan, no les da en esos momentos para entender y verse al espejo y decir, sí, es mi responsabilidad, yo fui el que fallé. Eso es algo a lo cual tú como padre tienes que llevarlo a reflexión. O sea, no lo van a hacer sin ti, ¿sí? No lo van a hacer sin ti. Tu papá, tu mamá, ellos no van a llegar a este tipo de reflexiones eh, que van a ser de gran provecho en la medida que van llegando a la adultez y cuando ya sean adultos, el poderse ver frente a un espejo y decir, sí, yo soy culpable de esto. Eso es una gran ganancia. Y eso proviene de la sabiduría, pero eso se enseña. Los seres humanos no venimos con esa tendencia. Ahora, también es influencia del Espíritu Santo para quienes han recibido al Señor, obviamente así lo es. Pero en la época de la adolescencia, no olvidemos que ellos, nuestros hijos adolescentes, no están solos. Dios le ha placido que esté en nuestras manos. Entonces es nuestra responsabilidad y nuestro deber enseñarlo. Cuando ellos salgan de casa, será Dios directamente el que les siguen dando ese tipo de lecciones. Seguimos hablando de factores a tener en cuenta. Los adolescentes tienden a estar a la defensiva, lo que hablábamos ahorita, culpando al padre por su falta o fracaso. ¿Sí? No va a ser natural de un adolescente inmediatamente entender una situación y decir, sí, sí, yo tengo la culpa de esto. Eso no se va a dar fácilmente, no se va a dar naturalmente. Entonces, la mejor forma, en vez de hacer reclamaciones y señalamientos, la mejor forma de acercarnos a nuestro hijo adolescente es con preguntas honestas y objetivas, sin conclusiones anticipadas, ¿sí? Eh, por ejemplo, si tú ves que está pasando algo malo con un amigo,
que estás viendo que tiene un perfil de muy mala amistad, alguien con quien se está viendo tu hijo, eh, en vez de llegar con preconceptos y de una vez tajantemente prohibirle la amistad, tienes que hacerle preguntas que giren en torno a que él reflexione si realmente esa amistad le está conveniendo o no. Que él mismo llegue a las conclusiones. Hazle preguntas donde él pueda. Acuérdense que estamos hablando de que ya tenemos un cerebro madurativamente completo. Podemos hablarle como un adulto. Puede que no le podamos hablar todos los asuntos de un adulto, pero sí le podemos hablar como un adulto. Entonces, ellos reflexionan y pueden reflexionar. Entonces, llévalo a una conversación en la que él mismo se cuestione a sí mismo y se vaya dando cuenta de que realmente no está bien esa amistad que tiene. Clarificar las acciones nuestras. Ahora, hay una postura también importante frente a este contexto que está minado de conflictos y en el cual podemos terminar en una guerra interpersonal con nuestro adolescente. Para evitarlos, él nos da unos consejos de cómo lo ha manejado él y nos da unos tips. Entre esos está el primero, clarificar las acciones nuestras. Siempre estar de una manera muy calmada, diciéndole, aclarándole, no me malentiendas, no te estoy acusando, no te estoy juzgando, no te estoy señalando. Al contrario, yo estoy aquí a tu favor, yo estoy aquí para ayudarte. Quiero ser usado por Dios para hacerte ver las cosas que tú no estás viendo. Quiero animarte, soy tu padre, quiero que te vaya bien en las cosas, en tus decisiones. Entonces, esa es una de las cosas importantes, estar siempre clarificando eso para ir abonando un terreno e ir contrarrestando esa defensiva del adolescente que puede estar pensando, ya no, mi padre está contra mí, ya mi padre me va a señalar o mi mamá me está señalando. Em, de esa misma manera, ayudarle a que él se dé cuenta de su propia actitud defensiva. La actitud defensiva obedece a lo que dicen acá en el libro, a la ceguera espiritual, es decir, que es la incapacidad de verse a sí mismo. Como les decía hace un rato, el adolescente no viene con esto. El adolescente en su proceso en ningún momento va de una manera natural mirarse a sí mismo y reflexionar acerca de sí mismo, decir, sí, yo realmente he hecho esto malo. No se va a dar naturalmente. Tú tienes que ayudarle a que reflexione y que llegue a esas conclusiones. Entonces, tienes que mostrarle la actitud defensiva. Tú le dices, mira, yo no estoy, tú me estás malentendiendo, no me malentiendas, no estoy aquí para acusarte, yo estoy aquí para ayudarte, pero date cuenta también que tú estás a la defensiva conmigo cuando no debes estarlo. Yo lo que quiero es el bien para ti, llevar siempre en ese orden de ideas una conversación muy madura con tu hijo. Ser siempre fiel en confesar los pecados cometidos. Si nosotros sabemos en nuestro corazón que hemos cometido un error con nuestro hijo, que se nos fue la mano en algo, fuimos agresivos o incluso violentos o fuimos ofensivos, nos llenamos de ira, y la mostramos y terminamos ofendiendo a nuestro hijo, tenemos que ser fiel en confesar nuestros pecados cometidos contra nuestro adolescente y fiel delante de Dios para confesarlos delante de Dios y también para pedirle perdón a nuestro hijo adolescente. Entonces, ellos saben de esta manera, empiezan a percibir que su padre y su madre no son perfectos, porque ese tipo de perfección santurrona es lo que más los va a alejar de nosotros como padres. Pero si ellos se dan cuenta que nosotros también luchamos con la ira, también luchamos con los gritos o las ofensas, luchamos con posturas también defensivas y también en algunos momentos tenemos preconceptos y luchamos, pero se dan cuenta de la manera en que luchamos y cómo lo hacemos, les estamos enseñando a ellos y también les estamos dando una garantía de confianza también de que ellos no son seres raros y extraños y son los únicos que están haciendo las cosas mal. Entonces, eso también forma parte de ese fortalecimiento de la comunicación con nuestros hijos. No trunques nunca la conversación, termina y cierra los temas por más exasperación que haya. Si hay una exasperación muy grande en ese proceso, es mejor tomarse una pausa, respirar profundo
y volver otra vez al proceso, pero nunca dejarlo abierto, que quedaron en malos términos y no se llegó a una conclusión sana, no pasó nada, solo resulta que el conflicto se incendió más y creció, y entonces simplemente dijiste, yo no tengo nada que hacer aquí, y te levantas y das media vuelta y te vas. Eso es lo peor que podemos hacer como padres, ¿sí? Ahí lo que estamos haciendo es refugiarnos en la postura de sobrevivencia, que es la postura que nos vende el cinismo cultural. Acuérdense que el cinismo cultural nos vende una idea de adolescente que es antibíblica. Y si nosotros abandonamos las conversaciones porque estamos muy bravos, muy decepcionados, muy aterrados, muy decepcionados y simplemente nos vamos, estamos tomando esa postura de supervivencia, que es como quien dice, bueno, yo llegué hasta aquí, no puedo hacer más y espero que Dios algún día haga algo con él. Eso no puede ser así, porque es nuestra responsabilidad y es ineludible, porque es nuestro hijo y está viviendo bajo nuestro techo. No renuncies a la comunicación cuando él renuncie. Eso no puede ser un juego de ojo por ojo, diente por diente. Ah, no, es que como él nunca más me habló, pues yo nunca más le hablé. Es un error muy grande, porque tu hijo, como lo veíamos hace un momento, naturalmente no va a ir a buscar sabiduría. Hay que enseñarle a que te busque para buscar sabiduría. Y eso se da en esta etapa de la adolescencia, donde tú tienes un canal de comunicación abierto, donde intencionalmente tú lo buscas a él y estás siempre pendiente de él, como hablábamos hace un rato, y la comunicación y los puentes de comunicación, lo único que haces es fortalecerlos, no dañarlos ni deteriorarlos. Ahí es que es fortalecerlos, eso debe crecer día con día, no disminuir día con día. Entonces, no podemos jugar a los pares. Ah, él se puso bravo, yo me pongo bravo. Ah, no, ya él llegó y se paró y se fue y no quiso seguir hablando. A él verá. Eso sí, yo le fui a decir, pero como no me quiso escuchar, pues entonces de malas él, ya él vendrá con el rabo entre las piernas porque pues se va a dar cuenta de que yo tuve razón. Esas cosas no se van a dar así. Hay que permanecer en la comunicación, hay que permanecer en la mesa. Y si él se va, hay que traerlo con amor. Ven, hijo, tenemos que terminar este asunto y concluirlo en los mejores términos posibles. Por eso dice que busca a tu adolescente, exprésale tu amor, mantén el puente de comunicación siempre. ¿Sí? Nosotros somos los adultos acá. Se supone que somos los adultos, se supone que somos más maduros que ellos. Tenemos un tiempo ya andando con el Señor y ya sabemos lo que es cometer errores, andar por el camino incorrecto y volver a ellos y pedir perdón. Y todo eso nos va dando una madurez. Entonces somos nosotros los que tenemos que ceder también, ¿sí? En madurez, ceder y no dejarnos tentar por esa postura de ojo por ojo, diente por diente. Entonces, exprésale tu amor, mantén el puente de comunicación siempre. Haz preguntas que requieran explicación, no que se respondan con un sí o un no o un no sé. Esa comunicación o esa plataforma de comunicación que debe haber con nuestros adolescentes debe estar basada en conversaciones que sean, debes esforzarte tú como padre para que sean interesantes para él. Debes buscar la manera de que así sea. No se trata de darle un parlamento, ah, yo le dije, yo le hablé del evangelio, no me paró bolas, ahí ya no es problema mío. No debe ser así porque en realidad sí es problema tuyo. Si es, todo lo que pasa con tu adolescente es totalmente problema tuyo. Entonces, hay que esforzarse como les decía hace un momento, el objetivo es fortalecer cada vez más los puentes de comunicación, no dejar que se caigan. A medida que va pasando el tiempo, deberías tú tener más confianza con tu hijo en 2 años que la que tienes hoy. Eso sería un buen indicador de que han ido creciendo y han ido fortaleciéndose en eso y tú has cumplido tu rol como padre de establecer y mantener esos puentes en buen estado y creciendo. Entonces, esas conversaciones hay que aprender a hacer buenas preguntas, ¿sí? ¿Cómo amaneciste? Bien. ¿Fuiste a jugar fútbol? Sí. ¿Te viste con tu amigo? Sí. Pues eso no ayuda, ¿sí? Eh, Pero si tú le preguntas, ¿cómo te fue en el partido? ¿Cuántos goles metiste en el partido de fútbol? No, no metí ninguno porque tal cosa. Ya lo pones a reflexionar
y lo pones a pensar y a hacer una conversación donde de ahí pueden surgir muchas cosas. Entonces, hay que aprenderse a comunicar con él. Muchas veces decimos, no, yo no hablo casi con mi hijo porque es que él es monosilábico. Sí, no, bueno, no sé. No, tú tienes que aprender a hacerle las preguntas correctas, ¿sí? Para que lo pongas a pensar, lo pongas a analizar y te dé y lo pongas a hablar. No solo atrápalos en lo malo, atrápalos en lo bueno y felicítalos. O sea, así como estás pendiente de que, uy, hizo aquí lo malo y tengo que hablar con él y tengo que llevarlo a sabiduría y a la corrección, también tienes que estar muy pendiente de cada cosa buena que hagan y sorpréndelo diciéndole, óyeme, noté que hiciste esto, excelente, me parece muy bien, felicitarlo, darle amor eh, y ánimo. La oración diaria con ellos, aunque estén en un punto de incomodidad por algún motivo, debe hacerse. Deben seguir orando con ellos diariamente. Los adolescentes no suelen ser buenos oyentes. Otra característica, no son buenos oyentes. Mantén tus conversaciones interesantes y concretas, ¿sí? Si bien tienes frente a ti una persona que tiene las características fisiológicas, psicológicas y de un adulto, no vas a traer temas de adultos o no vas a traer un tema y lo vas a tratar como un adulto frente a otro adulto y a expandirte en una cantidad de cosas que sean irrelevantes para él en ese momento. Eh, y hablas tú, y hablas tú, y hablas tú, y él solo asiente, y no hay una opinión. Es porque él ya perdió el hilo hace mucho tiempo. Estás hablando de cosas que no tiene la base o no le interesan. Entonces, hay que mantener, hay que estar atentos a que si ellos no son buenos escuchas, ser lo más concretos posibles también en cuanto a nuestras conversaciones. Mm, como hablamos ahorita, haciendo preguntas que les hagan examinar sus acciones, sus suposiciones, opiniones, deseos, decisiones. Entonces, siempre llevarlos hacia sí mismos, lo que piensan acerca de las cosas. Entonces, ahí hay mucho terreno de dónde sacar para una conversación, no solamente para una conversación amena, sino para que tú conozcas a profundidad lo que ocurre con tu adolescente. No te dejes atrapar en una situación, no te dejes atrapar en una situación que deriva una guerra interpersonal, ¿sí? Si tú decides hablar con tu adolescente y generar puentes de comunicación con él, es muy importante que sepas que puedes tocar terrenos en los que de pronto no te agraden muchas opiniones o muchas cosas que vas a encontrar. Entonces, asimismo, pues tienes que estar pendiente de no caer en discusiones, como dice el libro, discusiones horribles, de cosas como interpersonales, de resentimientos, y este tipo de cosas son absolutamente desastrosas. Sé fiel en dar las palabras de corrección dulces y amorosas. Vamos a ver el siguiente tema, que es una tendencia hacia el legalismo. Entonces, en esta parte textual que dice, el libro de Proverbios no nos da una enciclopedia de haz y no hagas o de bien y mal. Lo que Proverbios nos da son cosmovisiones, la sabiduría y la necedad. ¿Sí? Me parece muy importante este aparte porque, como dice la misma palabra del Señor, la palabra de Dios, la necedad se anida en el corazón del muchacho. Entonces, cuando nosotros hablamos de normas, cuando estamos hablando y estamos impartiendo sabiduría y corrección con nuestros hijos, en algún momento vamos a tener que establecer límites, hablar de normas, hablar de lo que está bien y lo que está mal. Y en su necedad es muy posible que nuestros hijos se vayan hacia el legalismo. El legalismo no es otra cosa más que cumplir estrictamente con lo dicho, pero sin comprometer el corazón acerca de lo dicho. El adolescente busca cómo cumplir desde el comportamiento y no desde el corazón. Entonces, si una norma lo que busca es que sea organizado, entonces él cumple estrictamente lo de la norma y todo lo que tenga que ver con ser organizado no le importa realmente, sino simplemente él cumplió, ¿sí? Tienes que lavar la loza. Listo, llega, lava la loza. Y cuando vas y miras, uy, pero todo este reguero en el piso, todo esto que dejaste acá y todo este, no, yo lavé la loza.
Punto, ya está la loza lavada, pero es un desastre, dejó todo lleno de el piso mojado con jabón, etcétera. Bueno, entonces, eh, esa tendencia a irse hacia el legalismo es una tendencia también de los que vamos a encontrar en los adolescentes. Entonces, al tender a ser legalistas, buscan es cumplir dentro de lo que se acordó, pero sin dejar el deseo de su corazón. ¿Cuál era el deseo de su corazón? No hacer eso. Yo no quiero lavar loza y me da pereza y no quiero saber nada que tenga que ver con la loza. Entonces, él va y te lava la loza y tú vas y miras cómo te dejó la cocina y te deja claramente que él hizo eso de muy mala gana. Entonces, pero él se va a anidar, yo cumplí, yo lavé la loza, ahí están todos los platos lavados, ahí están los cubiertos, ahí está. Entonces, toca empezar a dar normas sobre normas. Bueno, para la próxima, entonces también hay que recoger el agua. Entonces, no, que yo no quiero recogerlo, entonces ya se forma otro problema allí. Eh, ¿Todo por qué? Porque realmente el corazón, lo que está buscando el adolescente es cumplir con algo, ¿sí? Y no está haciendo desde el corazón, realmente no está recibiendo la sabiduría de ser organizado, de ayudar y ser solidario con las labores de la casa que permiten tener un nivel de calidad de vida, un buen nivel de calidad de vida. Entonces son cosas que adrede las hacen a un lado para simplemente cumplir estrictamente con lo que se les pidió. Deben aprender la diferencia entre la pureza interna y el desempeño farisaico del deber. Recuerden que bíblicamente los fariseos eran los expertos en este tema, ¿sí? Los expertos en estar muy al pie de la letra y hacer exactamente como decía la palabra de Dios y la letra, pero no cambiaban su corazón. Su intención no era cambiar su corazón, su intención no era ser transformados, su intención no era la pureza, no era estar santos y limpios delante de un Dios que es tres veces santo. Esa no era su intención era simplemente eh, cumplir con lo que decía una letra allí. Entonces, eso es algo con lo que también nos vamos a encontrar en cuanto el proceso interior de los adolescentes. Hay una anécdota aquí que quiero leer directamente del libro y es la siguiente, como para dar un ejemplo acerca de esto también. Mi hijo tendía a ser brusco cuando jugaba físicamente con su hermano. Disfrutaba estar en ventaja por su tamaño y fuerza. Había muchas ocasiones en las que su hermano menor terminaba frustrado y llorando. Así que fui con mi hijo y le pedí que no jugara físicamente con su hermano menor. Al hacer esta petición, en realidad estaba resumiendo muchas cosas que estaban en la categoría de intimidación, usando su tamaño para aprovecharse de su hermano menor. Unos días después escuché que su hermano lloraba otra vez en el cuarto familiar. Dije, pensé que pedí que no volvieras a hacer esto con tu hermano. Su respuesta fue, no lo toqué. ¿Puedes ver lo que pasó? Técnicamente había guardado la letra de la ley, porque no tocó o lastimó físicamente a su hermano. No obstante, desobedeció completamente la petición al intimidar físicamente a su hermano, aún sin tocarle. Entonces, ese es como buscándole el quiebre, ¿sí? Como llamamos nosotros, buscándole el quiebre a la ley para ver cómo hago la trampa. Entonces, eso más o menos resume lo que estamos hablando acá. Hay que llevar a la reflexión constantemente sobre su legalismo. Hay que llevarlo a que eso, ¿qué hay detrás? O sea, ¿cuál es el espíritu de la ley? ¿Qué es lo que se busca? Una ley nunca, toda ley tiene un espíritu. Una ley no se pone allí porque sí, llevarlo a reflexionar acerca de eso. Realmente, ley o norma de la casa, llámese una norma de la casa, un acuerdo interfamiliar, etcétera. Hay que llevarlo siempre a reflexionar. El objetivo de esto es que tú crezcas en esto. No es que tú no simplemente no te comportes de esta manera, sino que tu corazón crezca, que tú fortalezcas en tu carácter y que estés más alineado con la voluntad de Dios. Ese es realmente el objetivo de la norma de la ley. Otra parte textual dice, al enseñarle a nuestros adolescentes la grandeza del espíritu de la ley, ellos dirán, no puedo hacer eso, no puedo amar, no puedo dar, no puedo servir. Comenzarán entonces a buscar la ayuda que solo Cristo puede dar. Ya como finalizando esta parte, hace referencia el autor en cuanto a la salvación en sí mismo.
Una forma de entender la ley, que es la forma más importante en un proceso de evangelización, es entender que la ley de Dios fue dada no para que los hombres la siguieran, sino para que se dieran cuenta, primero, qué era el pecado y segundo, que no podían seguir la ley. No hay ser humano que pueda ser justo delante de Dios siguiendo la ley. No hay forma de que eso sea así. Entonces, eso nos lleva a la reflexión de que tú no puedes, pero en Cristo sí puedes. Entonces, es una oportunidad para presentar el Evangelio también. Debemos ayudar a nuestros hijos a ver su rebelión de corazón y llevarlos a Cristo, que es quien justifica. Entonces vamos a ver el siguiente tema, es una tendencia, voy a acelerar un poco porque realmente estamos bastante tarde, son las 8:17. Una tendencia a no ser sabios en la elección de sus acompañantes. Bueno, esto es bien sabido. Vamos a leer esta parte textual. A menudo los adolescentes son ingenuos e insensatos en su elección de amigos. Proverbios llega al punto de decir que cuando veas a ciertas personas debes cruzar la otra acera. La amistad es muy importante. Nos damos cuenta de que en Proverbios hay advertencias en contra de las malas amistades, porque las amistades, bíblicamente hablando, son muy importantes. Las amistades, uno tiende a entregar un pedazo de su corazón con las amistades. Y si lo estás haciendo con la persona incorrecta, pues eso te va a dañar tu corazón. Entonces, los adolescentes no se caracterizan por ser sabios a la hora de saber elegir sus acompañantes. Ellos tienen unas premisas internas, así como creen que no necesitan de la sabiduría de sus padres, también creen que pueden resolver los problemas por sí mismos, de que tienen la suficiente capacidad para saber hasta qué punto van y a qué punto le dicen a un amigo no y pueden controlar la situación. Creen que pueden manejar todo tipo de situación social. Entonces, tu meta como padre en este aspecto es hacer que tu adolescente salga del compromiso emocional sobre las relaciones y dar una mirada desde los principios bíblicos. Es decir, acá el autor nos dice que tenemos una de los objetivos de crianza en este proceso con nuestros adolescentes es enseñarles a cómo evaluar una persona, ¿sí? Y lo primero que tienen que hacer es despojarse de lo emocional, hacer a un lado lo emocional y ver a la luz de principios bíblicos cómo es una persona. Y desde ese punto de vista, ver si realmente me conviene o no. Hay que irles enseñando eso. Siempre hacer reflexiones, mira, tal amigo, no, es que me gusta ese amigo, no, ese amigo es muy chévere, está muy bien, y tú lo vas llevando a la reflexión y vas separando, le vas ayudando a entender, mira, tú estás, te gusta porque te hace reír, entonces como te hace reír, tú quieres estar con él, pero no te das cuenta de las cosas que hay detrás de esta persona, que aún es muy inmadura y que te puede hacer daño porque tiene hábitos que no están bien. ¿Qué dice la palabra acerca de los hábitos que él hace? Miremoslo, mira, esto está mal. Él roba, por ejemplo, o él hace esto o hace aquello. Anda en malas compañías, pues ya lo hemos visto, mira, es un peligro para ti. No está bien. El hecho de que te lleves bien con él, tienes que separar lo emocional y tienes que ver más allá. Entonces, eso también nos lleva ahorita a enlazarlo con otro punto y es que el adolescente no, en este proceso no cosecha, no entiende el principio de la cosecha, de la siembra, de la planeación, de ver más allá. Eso tiene que ver con esto. Entonces, un adolescente, si un adolescente ha madurado esta parte, va a empezar a buscar los amigos que realmente le convienen, pero eso no es nada común. Esto no lo harán sin nuestra ayuda. Esta es otra de las cosas que los adolescentes no van a aprender si nosotros no se lo enseñamos. Deben aprender a escoger sabiamente sus amistades. Eh, los adolescentes dan por hecho que saben con quién deben mezclarse, ¿sí? Eso es otra de las posturas que tienen los adolescentes. Debemos hacer buenas preguntas que lleven a cuestionarse a nuestros adolescentes acerca de sus decisiones sobre sus amistades. Por eso, antes de llegar y cortar violentamente una amistad, no me gusta esa amistad y se acabó y punto. Ay, pero ¿por qué si yo jugaba fútbol con él? ¿Pero por qué si jugábamos un juego en internet? ¿Pero por qué si yo salía y nos reíamos, hacemos tantas cosas? Porque yo lo digo y punto. Pues simplemente lo que vamos a hacer es listo, te sales con la suya, puede que nunca más lo vuelva a ver, pero eso no va a ayudar a tu adolescente a entender cómo debe escoger una amistad y a entender por qué fue tu postura. Por eso primero hay que hablar con él, primero hay que
llevarlo a esa conversación. Y las conversaciones, como hemos visto y como em, eh, nos lo aconseja acá Paul Tripp, es a base de preguntas, preguntas importantes, preguntas abiertas, no preguntas de una sola respuesta, o sino respuestas monosilábicas. Entonces, sobre esa base, llevarles a hacer preguntas y cuestionamientos acerca de esas amistades que están teniendo. No nos debemos dejar provocar por el miedo y tomar decisiones por ellos en estos aspectos, como el que decíamos ahorita, me acaba esta amistad aquí y punto. Una susceptibilidad, otra característica, la susceptibilidad a la tentación sexual. Esto también es muy bien sabido. Es de las cosas de las cuales tenemos que cuidar y enseñar y entregar sabiduría y corrección a nuestros adolescentes. Casi no hay otro lugar fuera de la comunidad cristiana donde un adolescente tendrá algo cercano a una perspectiva precisa de esta área importante de la vida. Y lo tenemos supremamente claro. Y más en estas épocas y en estos tiempos que estamos viviendo, donde la sexualidad está siendo moldeada, en este mundo está siendo moldeada desde lo que se ha llamado la ideología de género, que es tan controversial y dentro del pueblo cristiano pues es un mal latente y potencial de orden catastrófico. Entonces, eh, es importante lo que dice aquí y es una realidad. Piensen ustedes, qué otra comunidad, o sea, ¿por qué están ustedes aquí hoy sentados recibiendo estas enseñanzas de crianza adolescentes y no están, no sé, en un grupo de psicología abierta, humanista, tratando de buscar lo mismo? Simple y llanamente porque hay temas que ustedes saben muy bien que solo dentro de una comunidad cristiana se pueden tratar de la manera correcta, de la manera acorde con la verdad y que va a ser realmente buena y productiva, que va a ser verdaderamente provechosa en términos de santidad, en términos bíblicos, en términos saludables para nuestros hijos y para nuestra familia, se dan y se gestan dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de personas que están en Cristo. Eso es muy claro. Entonces, ¿dónde debemos buscar esos puntos de referencia para hablar acerca de la sexualidad con nuestros hijos? Pues bíblicamente, ¿sí? El tema sexual debe tratarse siempre abierta, honestamente y siempre también desde el fundamento bíblico, porque es el fundamento que nos va a mantener una moral correcta, una moral cristiana correcta delante de Dios acerca de todo lo que tenga que ver con la sexualidad. La comunicación debe ser un puente continuo. Otra vez, la comunicación siempre es la plataforma para todo. Entonces, por eso la comunicación siempre es mejorar, no de crecer. La edad temprana es clave para hablar de todos los temas de sexualidad o educación sexual. ¿Por qué? Porque se rompe un hielo que hay entre hijos y padres, que es un hielo de la vergüenza, ¿sí? El hielo de la vergüenza de hablar abiertamente acerca de temas, no solamente hablar de los aparatos reproductores sexuales masculino y femenino, sino temas de comportamentales más allá, como la masturbación, por ejemplo, como las fantasías sexuales, como todo este tipo de cosas que son de ese orden, no se van a poder hablar porque no, qué pena decir la palabra masturbación. Eso hay que romperlo rápidamente, o sea, entre más temprana edad, obviamente, una edad viable para esto, 11 años, 10 11 años, más o menos, se puede empezar a hablar de estos temas, pero que ya se vaya quitando esa vergüenza, que ya la mesa esté puesta para hablar de estas cosas, ¿sí? No cuando ya tienen 13 14 años, nunca han nombrado ni han hablado entre ustedes acerca de lo que es la masturbación y vas a llegar a los 14 años a hablarle de la masturbación cuando ya lo sabe, por muchos medios ya lo sabe y va a ser súper incómodo, no te va a querer oír a ti decir lo que le tienes que decir. Tú te sientes con una persona como medio adulta, te da como pena hablar de eso con él. Entonces, eso es de las cosas que hay que disipar lo más pronto posible. Por eso, entre más temprana sea la edad, pero no una edad, estoy hablando 8 años, 9 años, no, una edad, estamos hablando 10 11 esa edad preadolescente que está ahí en el borde, nos sirve para ir empezando a romper esas vergüenzas. Preguntas que determinan qué tan bien estás. Ah, bueno, aquí vamos a ver, aquí vamos a ver
unas preguntas que nos orientan acerca de, nos van a poner a reflexionar acerca de qué tan bien estamos en el tema de educación sexual hacia nuestros hijos. O sea, no son nada fáciles las preguntas que van a salir, pero son un buen medidor. La primera, ¿sabes si ya está batallando con la lujuria, fantasía o masturbación? O sea, aquí el autor nos dice, si tú sabes esto, vas por buen camino. Si tú sabes si tu hijo ya está en esa batalla de la lujuria, de fantasías sexuales, si tú sabes que él se está masturbando, estás estás por muy buen camino en tu proceso de comunicación de todas estas cosas sexuales con tu hijo. Segundo, ¿sabes si tiene una perspectiva bíblica en la relación con el sexo opuesto? Es importantísima esa pregunta. O las referencias que él tiene son del mundo, son de sus amiguitos o de las cosas que ha escuchado, etcétera. Tú debes saber estas cosas. Es tu trabajo como padre de un adolescente saberlo para poder ir por un buen camino en estos temas sexuales. Cuarto, ¿sabes cuántas de las mentiras sexuales del mundo ha aceptado? O sea, tú ya tienes un diagnóstico claro de cómo piensa tu hijo acerca de lo que es la sexualidad. ¿Sabes tú las mentiras a las cuales ya se expuso o aún tú todavía no tienes ni idea de qué está pasando? Cuarto, ¿entiendes las situaciones y lugares donde él cae en tentación de cosas sexuales? Estas son preguntas claves, padres, que tenemos que hacernos para saber qué también hay una comunicación, pues, un medidor, para saber si realmente tenemos un puente abierto en la sexualidad. Estoy muy seguro de que la mayoría de los padres que estamos aquí no le pegamos a las 5 y tal vez de pronto, si acaso, ni a 3. Entonces, es una alarma para que nos pongamos y nos pongamos en el rol de padre que debemos tener en cuanto a la educación sexual de nuestros hijos. ¿Es capaz de identificar las distorsiones culturales de la sexualidad? Qué pregunta tan importante. ¿Tú alguna vez has visto a tu hijo que diga, papá, vi una película tal, pero empezaban a hablar de la homosexualidad y se veía claramente que nos querían meter hacia el rumbo de la ideología de género que dicen que no hay hombre ni mujer, no sé qué? Yo lo detecté claramente y yo dije, no, esa película no es buena. ¿Tu hijo en algún momento te ha hecho algo así? ¿Es capaz de identificar esas distorsiones? ¿Han tenido esas conversaciones? Entonces, son 5 puntos que nos ayudan mucho a darnos cuenta si estamos mal y tenemos mucho trabajo que hacer o si vamos por buen camino. Debemos estar comprometidos perdón, yo reviso la hora, las 8:30. Debemos estar comprometidos a la educación paterna abierta, positiva y consciente en esta área. Debemos estar comprometidos a buscar a nuestros hijos con preguntas honestas y discusiones pacientes. Debemos poner sobre la mesa desde temprano el tema del sexo y mantenerlo allí hasta que el hijo se vaya de la casa. Imagínate, este tema tan importante nunca se va a acabar. En el libro decía el autor la importancia de que no hacer como muchos padres hacen, y en algún momento hice yo también, lo confieso conmigo, con mi hijo mayor. A mi hijo mayor, a los 8 años, le hablé de cómo vivían, cómo se hacían los hijos, le hablé desde el punto de vista de la reproducción sexual, cómo era el tema. A los 7 años fue, perdón. Y después de eso, apagué la conversación y volví a tener una conversación con él, pero como a los 10 o 11 años. Eso es un error craso. Yo lo cometí con mi hijo mayor. Esa es una conversación que una vez se abre, papás, no se puede volver a cerrar. Hay que mantenerla, como dice, hasta cuando se van de la casa. Y queda abierta y el día de mañana tu hijo es capaz de venir a ti y decirte, papá, estoy que caigo en adulterio. Hay una mujer en mi trabajo, así y así, y mejor dicho, yo estoy. ¿Por qué? Porque todo esto está aquí abierto desde su infancia y hay una comunicación frente a eso que no está vetada, que no está llena de temores, llena de cosas. Entonces, ahí la importancia de tener esa plataforma de comunicación para poder hablar de eso más adelante si tu hijo llega a estar en esa postura o tu hija. Ya para cerrar, una ausencia de perspectiva escatológica. Aquí hablábamos de que nuestros adolescentes no piensan a futuro, ¿sí? No piensan a futuro. Están terriblemente metidos en lo que los golpea en el aquí y en el ahora, porque pues todos sus sentidos y todos están absolutamente despiertos
y no han aprendido a sosegar esto y pensar, sencillamente el ejercicio de reflexionar, meditar, pensar. Entonces, ellos están siendo muy absorbidos por todo lo que les rodea. Entonces, no suelen tener una conciencia de la eternidad. Lo físico, el ahora y lo que viven y sienten hoy es lo que cuenta. Entonces, esa postura tiene una serie de inconvenientes, que también tenemos que, todo esto que estamos hablando aquí, les recuerdo, es como hablábamos en el primer punto, es para que tengamos misericordia, ¿sí? En todos estos aspectos nosotros tenemos que entender a nuestros adolescentes para tener misericordia en ese proceso de crianza y poder cuidar la postura correcta frente a ellos. Ellos no tienen un pensamiento de planificación, no se les da naturalmente, ¿sí? Puede que sí, pero a un nivel muy mínimo. ¿Qué van a hacer hoy, mañana, pasado? Pero un pensamiento de planificación, oiga, ¿qué va a ser de mi vida dentro de 5 años? ¿O qué va a ser de mi vida sin ser cristiano? No, yo ya no quiero ser cristiano, pero ¿qué va a ser de mi vida sin ser cristiano? Si será todo lo que yo creo que es, no, pura rumba y nadie me va a molestar y, me voy a quitar ese peso de encima de sentirme culpable y voy a poder ir a fiestas, hacer lo que yo quiera. ¿Será que sí es eso? ¿O será que al contrario me voy a haber metido en problemas por convertirme en un ser amoral, donde después cometa delitos o haga algo muy grave por estar yo, no tener una guía espiritual y no saber? Ellos no van a hacer esas reflexiones, ¿sí? Y volvemos al mismo punto, esto lo tienes que hacer tú como padre. Ese es uno de los roles de tuyos como padre de adolescentes, hacerlos llegar, llevar a esa reflexión. No piensan en términos de invertir y cosechar, que son términos bíblicos. En la palabra del Señor dice que a nadie lo engaña, que cada cual cosecha lo que ha sembrado. Entonces, ellos no piensan en términos de que si yo siembro hoy esta mala amistad, mañana voy a cosechar un lío tenaz, una cárcel, una adicción, voy a cosechar una desobediencia terrible contra mis padres, irme de la casa, voy a cosechar rebeldía impresionante por estar sembrando esta amistad de aquí. Ellos no piensan en esos términos. Hay que mostrarles la vida y enseñarles a pensar en esos términos. Deben ser enseñados a invertir a largo plazo, enseñarles las semillas que siembran hoy y lo que cosecharán. Mostrarles, bueno, mira, en estos términos, esto es lo que tú estás sembrando hoy. Esto vas a cosechar más adelante aquello otro. Entonces, enseñarles a pensar en ese sentido. Desmentir los héroes de la cultura occidental. Los héroes de la cultura occidental son plata, a la moda, bien vestidos, famosos, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas, pues que ya cuando uno es adulto, pues dice uno, no, esto es una tontería. Pero para ellos no. Ellos están basados en otras cosas donde eso los puede llegar a seducir. Entonces, toda esta reflexión acerca del futuro, acerca de lo que verdaderamente importa, también apunta a realmente desechar ideales que sean absolutamente dañinos para ellos. Creo que este ya es el último, falta de conciencia de su corazón. No estamos solamente controlando decisiones y buscando asegurarnos que el muchacho va a donde queremos que vaya para hacer lo que queremos que haga. Dios nos ha llamado a cumplir un plan superior a esto. Queremos conocer el corazón de nuestro adolescente, ayudarlo a ver cómo es su corazón realmente y ser usados por Dios para ayudar a producir un corazón regido por Dios y su verdad. Entonces vean la diferencia tan grande. Volvemos, esto se ha hablado en muchas ocasiones, no es el comportamiento, es el corazón. Y estamos viendo que precisamente eh, un adolescente tiene una gran debilidad en esta parte porque no tiene conciencia sobre su propio corazón. Es decir, un adolescente aún no se ha aprendido a mirar al espejo de la conciencia, ¿sí? Eso es lo que hablábamos cuando estábamos iniciando. No se da naturalmente a un adolescente decir, sí, papá, yo he estado reflexionando, estuve mirando acerca de mí mismo y yo creo que yo estoy cometiendo un error en esto, estoy haciendo las cosas mal en esto, quiero corregir mi camino. No se da naturalmente, eso es algo que le enseñamos y que le ayudamos a que reflexionen. En Proverbios 4:23 el Señor nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es muy importante que
nuestros adolescentes entiendan lo más pronto posible, entiendan que eh, deben ser conscientes de sí mismos, ser conscientes de su propio pecado, entender que pecaron, que pecan, entender que son susceptibles de caer en tentación, entender que tienen debilidades, que no pueden manejar todas las situaciones o ninguna. Estas son cosas muy importantes que les hace crecer en su madurez, y a nosotros nos hace falta entender que esto es una situación que desde nuestra misericordia tenemos que subsanar y tenemos que enseñar. Siempre debemos ayudarles a conocerse a ellos mismos, no solo en términos de su temperamento o personalidad, sino sobre todo su ceguera espiritual. ¿Sí? No es solamente, no, es que tú eres de mal genio, es que tú eres así, o es que tú eres muy extrovertido, no, el objetivo es mostrarles que las falencias que tienen en saberse conocer a sí mismos y no entender todos esos vacíos que tienen delante de Dios. Entre más tiempo vivan conscientes de sí mismos, más abrazarán la instrucción de los padres y de Dios. Si ellos se saben a sí mismos pecadores, si ellos se saben a sí mismos impotentes frente a tentaciones y cosas que no pueden eh, hacer por sus propias fuerzas, más van a ser conscientes de la necesidad de un Dios todopoderoso que puede transformar su corazón y puede cambiar sus vidas. Entonces, esto está ligado al Evangelio, necesariamente. Y esto en algún momento los va a llevar a ser responsables sobre lo que hacen y sobre lo que dicen. Eh, Otro principio importante sobre el conocimiento de sí mismo, cuando, cuando ellos aprenden a conocerse a sí mismos y a sí mismos les hemos enseñado quién es Dios, ellos van a ponerse en el lugar correcto delante de Dios. Es decir, no creerse en más de lo que son y estar delante de un Dios santo sabiendo que son pecadores, pero que tienen redención en Cristo Jesús. Entonces, esto les va a producir más sed de Dios. Esto es un motor que dinamiza ese caminar en Cristo. Eh, el último aparte dice lo siguiente: los adolescentes son particularmente susceptibles a sus mentiras acerca de sí mismos. Ellos creerán que el problema no son ellos, que ellos han sido señalados para ser criticados y corregidos injustamente. Con amor y dependencia humilde en Cristo necesitamos aprovechar cada oportunidad para exponer asuntos importantes del corazón: temor, materialismo, egoísmo, lujuria, codicia, envidia, incredulidad, enojo, etc. Todo eso es para que ellos puedan finalmente reconocer que son pecadores y que tienen limitaciones y que solo en Cristo pueden superarlas. Bueno, padres, tocó acelerar mucho, mucho porque es que ya son las 8:39. Entonces, entramos, no sé si entramos en fase de preguntas, podríamos atender unas dos preguntas que fueran preguntas muy, muy rápidas para que podamos cerrar, y más bien le dedicamos un poquito más de tiempo a esta parte en el taller cuando la veamos dentro de 8 días y podamos despejar. O también pueden hacer preguntas en el chat y las vamos despejando en el transcurso de la semana. Entonces, por ahora, pues dejemos un abierto micrófono para una o dos preguntas, si alguien quiere hacerla, para que podamos dar cierre a la enseñanza de hoy. Pues si no hay preguntas, padres, si les parece bien y van surgiendo las preguntas en estos días, bueno, no tenemos abierto realmente hasta hoy el chat. Entonces, si tienen unas preguntas, las pueden poner ahí en el chat, ¿vale? Entonces, cerramos, les damos primero que todo las gracias a Dios por su orientación en todo momento para con nosotros. Gracias a ustedes por su puntualidad y por haber estado aquí hasta el final, estos 15 papitos que estuvieron hasta las 8:40. Gracias a ustedes por su interés. Vamos generando una comunidad donde podamos ir aprendiendo mucho, no solamente de lo que vamos enseñando acá los maestros que estamos a cargo y los voluntarios que van a venir ahora más adelante, sino también las experiencias de ustedes. Entonces, el Señor les bendiga.
y nos vemos dentro de 8 días para hacer el taller y para iniciar la enseñanza de la segunda parte del libro. Un abrazo y bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones, Guillermo. Gracias. Dios los bendiga, gracias. Hasta luego, Claudia. Bendiciones. Gracias. Hasta luego, Gisela. Bendiciones. Buenas noches, muchas gracias, Álvaro. Bendiciones, Vicky. Chao.